A finales del siglo pasado emergió la figura de un héroe tardío camerunés que cambió para siempre la historia del fútbol africano. Con 38 años volvió del retiro para llevar en volandas a su país y también a todo el continente, pues logró algo que ningún africano había logrado jamás. Lo hizo mientras bailaba samba en el córner para celebrar los goles. Hablamos de Roger Milla, el gran emperador africano. Volvamos un momento al presente. Camerún se ha llevado recientemente un enorme chasco tras no haber logrado la clasificación para el Mundial de 2026. Era la gran favorita del grupo D, pero la Novel Cabo Verde le pasó por encima para lograr la primera clasificación de su historia. Y en la repesca las cosas le fueron todavía peor y la República Democrática del Congo les eliminó definitivamente. No corren, pues, tiempos de especial fertilidad en una selección camerunesa que, sin embargo, sí que cuenta con una gran plantilla. Y en estos días tan complicados es imposible que no se nos venga a la cabeza aquella histórica Camerún de los años 90. Y hoy conocerás a fondo su historia. Un equipo que consiguió cosas que probablemente ni se plantearon. Convirtieron a la Argentina de Maradona y a la Rumanía de Hagi en sus grandes verdugos y consiguieron dejar en evidencia al mitiquísimo René Higuita. Tocaron el cielo africano y pusieron a África en el foco mediático futbolístico. Y se antoja complejo comprender los éxitos recientes del fútbol africano sin aquella Camerún de los 90. Una Camerún liderada por el histórico Roger Milla. Pero Roger Milla es mucho más que esto. Y quédate hasta el final porque allí te desvelaré la proeza que consiguió 4 años más tarde, en el Mundial de 1994. Viajamos a los años 50 a Yaoundé, el Camerún francés. Allí nació Albert Roger Mo Miller, Roger Milla para los amigos. Su familia de clase media disfrutaba viendo al pequeño Roger corretear descalzo con un balón improvisado pegado a los pies. Muchas veces naranjas podridas. Cualquier cosa que pudiera hacer la función de pelota era bienvenida. De fondo, el olor a tierra mojada y a mango podrido. Y así fueron sus años de infancia. De la calle pasó a algunas escuelas de fútbol de la zona. Ya se atisbaba que al crío se le daba bien esto del fútbol, pero era complicado que las oportunidades aparecieran, al menos hasta que cumplió los 14 años. Justo en 1970, su familia decidió mudarse a Douala, donde su padre, ferroviario hasta entonces, había encontrado un trabajo mejor. Y atención, porque esa decisión fue lo mejor que le pudo haber pasado a Roger Milla, y seguramente también al fútbol africano. Una vez instalado en su nueva ciudad, Roger Milla se metió en la academia del Eclair Football Field de Sa. No tuvo ningún tipo de problema para superar las pruebas de acceso y comenzó a impartir magia desde sus primeros días. Y 2 años después ya estaba jugando con el primer equipo del Leopard Sportive de la Primera División de Camerún. Como dato curioso, en el momento de fichar por este club decidió cambiarse su apellido de Miller a Milla para sonar más africano. A mí se me antoja más como un apellido catalán, pero aquí cada uno con sus decisiones. Ese mismo año y el siguiente, Roger Milla ayudaría a este club a ganar sus 2 únicas ligas conquistadas hasta el momento. Y eso también le permitió dar sus primeros pasos en la Champions League de África. En 1974 se cambió de equipo habiendo dejado la friolera de 89 goles en sus 4 años en el Leonard Sportive. Su buen hacer y su extraordinaria proyección propiciaron que el bueno de Roger Milla debutara con la selección absoluta de Camerún con apenas 21 años. Lo hizo en 1973 en un partido contra Zaire en la fase clasificatoria para el Mundial de 1974. Ese mismo año fichó por el Tonnerre Calara Club de Yaoundé, club en el que años más tarde jugaría un tal George Weah. Y allí pudo conquistar su primer y único título continental, la Recopa de África de 1975. Antes, por supuesto, había tenido que ganar la Copa con este equipo. Y con todo, al año siguiente se le otorgó el Balón de Oro africano. Eso sí, este no sería el único que ganaría. Y en 1977 su vida dio un vuelco muy importante, pues se unió a una efímera lista de afortunados. Cogió un avión, cambió de continente y aterrizó en el fútbol europeo. Aunque parece increíble, hace 50 años no era tan habitual ver a jugadores africanos en las grandes ligas europeas. Suscríbete al canal si a ti también te gustan las historias de futbolistas que han triunfado fuera de sus fronteras. En el viejo continente tuvo unos años de irregularidad pura y dura. Se ganó la fama de fiestero, pero él siempre aseguró que esta estaba más relacionada con su pasión por el baile que por el alcohol. Y es que precisamente sus bailes pasarían años más tarde a los anales del fútbol mundial. En 1977 comenzaría su andadura en Francia, donde viviría 12 años de altibajos pasando por 6 equipos diferentes, aunque también ganó grandes títulos y consiguió grandes éxitos. Eso sí, durante este periodo fue la selección camerunesa la que más pudo beneficiarse de su talento innato. Aterrizó en el Valenciennes en el 77, pero lo cierto es que le costó bastante adaptarse al ritmo del fútbol europeo. Muchos creyeron que el bueno de Roger Milla no tenía nada que hacer en Francia y le sentenciaron. Pero lo hicieron antes de tiempo, pues el camerunés tenía algo guardado. Lo cierto es que marcó 6 goles en 28 partidos. Son cifras muy lejanas a lo que se había acostumbrado en su país natal, pero tampoco son números catastróficos. Mejor le fueron sus experiencias primero en el Mónaco y luego en el Bastia. En el Principado estuvo un año, pero pudo levantar su primer título en Europa, la Copa de Francia de 1980.
pero ese mismo verano se tuvo que marchar al Bastia, donde estuvo las 4 siguientes temporadas. Y como si de un talismán se tratara, volvió a ganar la Copa por segundo año consecutivo en un equipo diferente. Fue el 13 de junio de 1981. El Bastia se impuso al Saint-Étienne por 2-1. ¿Y quién marcó el gol de la victoria? Efectivamente, él, Roger Milla. Allí, en el equipo de Córcega, coincidió con un compatriota camerunés como Gregory Mbida 2 años y con el tanzano Michel Masemba 1. También compartió vestuario durante una temporada con el español Daniel Solsona, que antes había pasado por Español y Valencia y que se retiró 2 años más tarde en el Sant Andreu tras un periplo de 4 años en Francia. Roger Milla ha reconocido en alguna ocasión que durante su paso por el país galo sufrió varios episodios de insultos racistas. Eso sí, su respuesta a estos comentarios no podría haber sido más loable. Él mismo lo dijo: cuando un jugador hacía comentarios racistas hacia mí, yo respondía marcando goles. No volvió a ganar más títulos en el Bastia, pero desde luego ahí fue donde pudo explotar y demostrar su verdadero talento. Se fue en el verano de 1984, habiendo dejado un saldo de 35 goles en 113 partidos disputados en la Ligue 1. Aquellos años en Córcega le sirvieron también para consagrarse como uno de los referentes de la selección de Camerún. De hecho, precisamente en aquel verano de 1984, ayudó a su Camerún a conquistar su primera Copa África, siendo el máximo goleador y el mejor jugador del torneo. 4 años más tarde, en el 88, repetiría en éxito y de nuevo con Roger Milla como gran estrella. En esta ocasión anotó 2 goles y fue considerado como el jugador más valioso del campeonato. Antes, en el 82, los Leones Indomables consiguieron la clasificación para el primer mundial de su historia, precisamente el que se disputó en España. Pero volvamos a la Francia del 84. Ese verano sería muy importante para Roger Milla porque pondría punto y final a su aventura en la Ligue 1, para dar un pequeño paso atrás en su carrera y comenzar su aventura en la segunda división del país galo. Atrás dejaba años irregulares, con muy buenos momentos, un par de títulos, muchos goles y también polémica. Y es que la prensa francesa se cebó con él cuando se enteraron de su pasión por salir de noche. Protagonizó muchos titulares sensacionalistas que perjudicaron en cierto modo su reputación. Y sí, es cierto, a Roger Milla le gustaba mucho la fiesta. Eso sí, él siempre ha defendido que si salía tanto era porque le encantaba bailar, no porque le gustara el alcohol. En el verano del 84, ya con 32 años, se marchó al Saint-Étienne, que pasaba por una época complicada y militaba en la segunda división de Francia. Roger Milla se asentó muy rápido en los 11 titulares, y de hecho, en su segundo año en Les Verts, fue uno de los grandes artífices del éxito coral que lograron, ser campeones de segunda y, por ende, ascender a primera. No obstante, el club decidió rejuvenecer su plantilla en ese verano del 86 y Roger Milla ya no tenía cabida en el equipo. En el Saint-Étienne dejó 31 goles en 59 partidos. Nada mal. Pero lejos de desanimarse, Roger Milla aceptó un nuevo y ambicioso proyecto con el Montpellier. El club del sur de Francia en aquel momento estaba en segunda división, pero estaba realizando grandes inversiones para retornar a la élite cuanto antes. Y lo consiguieron ese mismo año. De nuevo apareció el talismán Roger Milla para conquistar el mismo título por segundo año consecutivo. Esa temporada, por cierto, compartió vestuario con un joven central de nombre Laurent Blanc que comenzaba a despuntar. Y en su retorno a la primera división francesa terminaron en un meritorio tercer puesto. Esa temporada, la 87-88, Roger Milla ya se había ganado el cariño de toda la afición e incluso portó el brazalete de capitán en alguna contada ocasión. En la 88-89 también militó en el Montpellier y pudo volver a jugar también competición europea, pues disputó 2 duelos de la Copa de la UEFA. Además de Laurent Blanc, ese año se sumó al equipo Carlos Valderrama. Terminaron 11º en la liga y esa sí que fue la despedida de Roger Milla de Francia. Pese a su edad, anotó 37 goles en 95 partidos y después de 12 años en Francia, con 37 años, decidió poner punto y final a su carrera. Y este vídeo podría realmente durar hasta aquí, pero no, amigos, porque para sorpresa de todos, Roger Milla todavía no había vivido la etapa más especial de su carrera futbolística. Y es que solo un año después, contra todo pronóstico, huyó de su retiro para volver a jugar. Y no solo jugó, sino que hizo historia. Consiguió hitos que a día de hoy todavía nadie ha conseguido superar, y se convirtió, sin duda, en una auténtica leyenda del fútbol africano. Cuando Roger Milla decidió colgar las botas, Camerún le despidió como un auténtico héroe nacional. Se disputó un amistoso en su honor en su ciudad natal, Yaoundé, donde se estima que acudieron unas 100.000 personas para homenajearle y despedirle como es debido. Y luego tomó una decisión ciertamente poco habitual en un futbolista de alta alcurnia. El camerunés decidió mudarse a La Reunión, una pequeña isla francesa de ultramar en el Océano Índico, para desconectar. Pero de desconectar más bien poco. Un amigo suyo era un empresario de éxito y poseía un equipo de allí, el JS Saint-Pierrois, y le convenció para jugar con ellos. Firmó un contrato semiprofesional con este modesto equipo y volvió a enfundarse el traje de goleador. Eso sí, lo hacía en un contexto totalmente diferente. Ya no tenía ninguna presión de demostrar nada a nadie.
Él jugaba al fútbol y por las tardes disfrutaba de las paradisíacas playas de la isla. Su magia, por supuesto, hizo acto de presencia y su equipo ganó la liga local en 1990. De repente, un día cualquiera de su semi-retiro, perdido en algún lugar de postal en medio del océano, todo cambió. Sonó el teléfono en la casa de Roger Milla y ni el camerunés ni nadie podía esperarse lo que iba a pasar. El contexto era que la selección de Camerún había conseguido clasificarse para el Mundial de Italia de 1990. Era su segunda participación en una Copa Mundialista y había muchísima expectación en el país. Eso sí, meses atrás de la disputa del torneo, los Leones Indomables sufrieron un gran chasco en la Copa Africana de Naciones, donde ni siquiera consiguieron pasar de la fase de grupos. Eso avivó el debate en el país y empezó a acampar el argumento de que esta selección necesitaba jugadores experimentados. El seleccionador, un soviético de nombre muy largo, era del pensamiento de confiar en jugadores jóvenes. Pero eso, a la prensa y a la comunidad futbolera del país, no terminaba de convencerles. En Camerún no creían que un cambio generacional tan radical fuera a beneficiar a la selección, y tan instaurado estaba ese pensamiento en la sociedad del país del África Central que el presidente tomó cartas en el asunto. Descolgó el teléfono y marcó el número de Roger Milla para proponerle que volviera a la selección para jugar aquel mundial. El seleccionador no era muy partidario de ello, pero el presi manda. Tampoco tuvo que pensárselo mucho Roger Milla y compartió convocatoria con otro mítico jugador camerunés como Tomás Nkono. Eso sí, también le deambulaban las dudas de si iba a poder servir a su país como su país merecía que él le sirviera. Llevaba ya tiempo lejos del fútbol de la élite y, aunque había seguido jugando, dudaba de si podía rendir en un contexto de tanta exigencia. ¿Tú, en su caso, hubieras aceptado la propuesta? Déjamelo en comentarios. Y por si eso fuera poco, a Camerún le tocó un grupo temible. La vigente campeona del mundo, la Argentina de Maradona, era la gran favorita de un grupo B que también compartían con la Rumanía de Hagi y con la siempre imprevisible Unión Soviética. De allí, de la Unión Soviética, procedía precisamente el seleccionador camerunés. Los pronósticos auguraban una última posición para los Leones Indomables. Todo estaba en su contra. Lo que no sabían es que el Rey León estaba a punto de ejecutar una de las mejores actuaciones individuales de la historia de los mundiales. Y sí, lo hizo con 38 años. Difícil reto el que tenía Camerún compartiendo grupo con tres selecciones a priori superiores. Para más Inri, el estreno era contra una selección argentina que venía de proclamarse campeona en 1986. El seleccionador era Bilardo, uno de los mejores de la historia del país, y en su convocatoria, aunque no estaba plagada de superestrellas, aparecía el nombre de un tal Diego Armando Maradona. El 8 de junio, Camerún y Argentina se enfrentaron en Milán. Los africanos se mostraron correosos y a la albiceleste le estaba costando perpetrar la defensa rival. Se fueron con empate a 0 al descanso y en la segunda mitad se repitió el mismo guión. Todo parecía ponérsele de cara a Argentina cuando en el 61 un jugador camerunés fue expulsado, pero ocurrió todo lo contrario. François Oman Billik marcó en el 67 y adelantó a los Leones Indomables. Argentina no fue capaz de darle la vuelta al marcador pese a que en el 87 expulsarían a otro jugador de Camerún. Roger Milla jugó los últimos 10 minutos. Y la comunidad futbolera quedó maravillada con aquel inesperado triunfo de la humilde Camerún. Pero la épica no iba a quedarse solo ahí. 6 días después, en Bari, Camerún se enfrentaba a una Rumanía que venía de haber ganado con muchísima comodidad en la primera jornada. Y de nuevo el partido volvió a resolverse en los instantes finales. Roger Milla volvió a ser suplente y entró en el minuto 60. Pero 17 minutos después comenzaría su leyenda. Anotó un gol en el 77 y otro en el 87. Un doblete histórico que además dejó una imagen icónica. Cuando Roger Milla marcó, se fue al córner y se marcó un baile pegado al banderín. Esta imagen es una auténtica postal del fútbol mundial, y es que hasta entonces no estaban nada normalizados los bailes para celebrar los goles. ¿Cuál es tu celebración de gol favorita? Déjamelo en comentarios. En el 89 Rumanía recortó distancias, pero los africanos aguantaron el resultado. Gracias a aquel segundo triunfo, Camerún ya era matemáticamente equipo de octavos final del Mundial. Y es que este hito tan solo lo había logrado una selección africana con anterioridad. Lo hizo Marruecos en el 86. El tercer partido frente a la Unión Soviética fue un auténtico desastre y los Leones Indomables cayeron 0-4, con Roger Milla otra vez suplente. Pero no les importó mucho ese fiasco porque el empate entre Rumanía y Argentina en el otro partido provocó que, además de pasar a octavos, Camerún pasara como primera de grupo. Y si le preguntas a cualquier camerunés, probablemente te diga que aquel Camerún-Colombia de octavos del Mundial del 90 es el mejor partido de fútbol que han visto en toda su vida. Se disputó en el Estadio San Paolo de Nápoles, el que ahora conoces como Estadio Diego Armando Maradona. Era un 23 de junio cualquiera que acabaría convirtiéndose en un día histórico para Camerún. Roger Milla se reencontraba con Carlos Valderrama, con quien había coincidido 2 años atrás en el Montpellier. Y en la selección cafetera también destacaba la presencia del mítico arquero René Higuita, quien acabaría siendo muy protagonista en el partido, o mejor dicho, antagonista, porque protagonista solo hubo uno y fue, como no, Roger Milla. El partido se marchó a la prórroga tras haber terminado el tiempo reglamentario en resultado gafas. Roger Milla de nuevo había entrado en la segunda mitad y aunque no había conseguido ser diferencial, lo que estaba a punto de ocurrir en la prórroga
probablemente no se lo imaginaba ni siquiera él. La magia llegó tras el descanso del tiempo extra. Primero, Roger Milla se marcó una brillante acción individual para adelantar a Camerún y, por supuesto, lo celebró moviendo las caderas en el córner. A partir de ahí, Colombia se lanzó al ataque y Roger Milla olió el miedo para terminar de apabullar a los suramericanos. Además, lo hizo en una acción histórica recordada durante mucho tiempo para la comunidad futbolera. René Higuita hizo de René Higuita y salió del área con el balón controlado. Pero justo pasaba por ahí Roger Milla, y al viejo zorro no se le engaña. Le adivinó el regate, le arrebató el balón y marcó a portería vacía. Se desató, ahora sí, la locura absoluta. Luego Colombia consiguió recortar distancias, pero ya era muy tarde. La historia estaba servida. Camerún consiguió convertirse en la primera selección africana en meterse en los cuartos de final de un mundial. Y no solo Camerún, todo el continente lo celebró. Y todo ello gracias a un hombre de 38 años que había vuelto del retiro y que ya había conseguido marcar 4 goles en un mismo mundial. Todavía nadie ha igualado ese registro. Luego en cuartos no fueron capaces de superar el reto mayúsculo que se les presentó e Inglaterra acabó con el sueño. Eso sí, no sin sufrir, pues el resultado final fue de 3-2 y se tuvo que decidir en la prórroga. Cerca estuvieron los cameruneses pues de llegar incluso más lejos. Lo que está claro es que ningún camerunés se marchó decepcionado de Italia, y Roger Milla agrandó todavía más su leyenda, poniendo al fútbol africano en pleno foco del fútbol mundial. De hecho, esta gesta sirvió para que la gente empezara a darse cuenta que también había mucho talento en el continente sureño. A partir de ahí, África pasó a tener 3 cupos en lugar de 2 en los mundiales. El propio Roger Milla lo explicó años más tarde. Lo que hicimos en Italia permitió que los africanos fueran tomados en serio. Aquel año, Roger Milla volvió a ser considerado como el mejor jugador africano del año. Pero la leyenda de Roger Milla no terminaría ahí. Después del Mundial del 90 siguió jugando a fútbol de nuevo a nivel profesional. Estuvo 4 años en el Yaoundé de la primera camerunesa, el equipo de su ciudad natal. Y de forma sorprendente fue convocado también para el Mundial del 94 ya con 42 años. En esa ocasión el papel de los Leones Indomables fue mucho más decepcionante, pues quedaron últimos en un grupo que compartieron con Suecia, Brasil y Rusia. Después de aquello jugó 2 años más en Indonesia y en el 96 colgó las botas. En el año 2000 recibió el premio al mejor jugador africano del siglo. Casi nada. Su hijo también es futbolista y actualmente sigue activo con 42 años, pero evidentemente no ha llegado tan lejos como lo hizo su padre, pues se ha pasado prácticamente toda su carrera en Suiza y no ha ido convocado con la selección. Y como te he dicho al principio del vídeo, precisamente Camerún ha sido la víctima de otra selección africana que ha hecho historia al clasificarse por primera vez para un mundial. Si quieres conocer la increíble historia de cómo un país formado por islas volcánicas ha tocado el cielo, pincha en el vídeo que te dejo en pantalla.